Hola, hola, queridos televidentes, y sean bienvenidos una vez más a nuestro programa de Los Más Capaces, un espacio donde la diversidad y la inclusión son protagonistas, y quiero invitarlos para que ustedes en casita se acomoden bien con un buen cafecito, y hoy estaremos hablando sobre la meningitis. Y los invito a ustedes para que veamos una sesión que me encanta, que se llama ¿Sabía qué?, donde ampliaremos esa información. Aquí está la nota, veamos. ¿Sabías que la meningitis puede ser mortal en menos de 24 horas si no se trata a tiempo? La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos. La forma bacteriana es la más grave y necesita atención médica inmediata. Sus síntomas comunes: fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas o vómito, sensibilidad a la luz o somnolencia o confusión. En bebés puede aparecer con llanto constante, fontanela abultada o rechazo al alimento. La vacunación es la forma más efectiva de prevenir ciertos tipos de meningitis, especialmente en niños y adolescentes. Ya conocimos un poco de lo que tiene que ver esa palabra meningitis. Y ahora vamos a ver un poco de ese perfil de la Fundación Tras los Pasos de David aquí en nuestro espacio. ¿En qué consiste? Aquí está. En Manizales nació una fundación que es sinónimo de amor, esperanza y entrega. Tras los Pasos de David es más que una organización, es un homenaje. La Fundación Tras los Pasos de David nace como ese lugar donde recordamos día a día a nuestro hijo. Nuestro hijo David partió a la presencia del Señor el 2 de enero del 2024, y en honor a él y para cumplir ese propósito que sentimos que él nos dejó como legado, creamos la Fundación Tras los Pasos de David. Es un lugar donde somos una red de apoyo de muchas familias de nuestra ciudad principalmente, en la cual todos tenemos niños con algún tipo de discapacidad. La fundación acompaña a niños con discapacidad y a sus familias, brindándoles apoyo integral, acompañamiento emocional, insumos vitales y, lo más importante, una comunidad donde no están solos. Aquí cada niño es visto con los ojos del amor y cada familia encuentra un refugio donde se valora su lucha y se honra su entrega. Realmente en nuestra fundación queremos abarcar de una manera integral todo lo que pueda presentarse con los niños y con sus familias. Entonces tenemos programas tanto para ayudar en cuanto a temas de salud, y no solamente eso, sino a temas que ayuden como tal a los niños y a las familias. En estos momentos nosotros tenemos programas psicosociales, tenemos espacios donde nos reunimos las mamás para hablar de cosas diferentes, para desconectarnos. Estamos creando un programa en el cual buscamos que nuestros niños tengan ese espacio donde a través de los masajes ellos puedan tener alguna liberación en su vida, ¿cierto? Y es como por experiencias propias con mi hijo que hemos decidido integrar todo este tipo de proyectos. Con programas que combinan deporte, salud, bienestar y amor incondicional, Tras los Pasos de David transforman la realidad de quienes más lo necesitan, porque aquí se cree firmemente que la discapacidad no limita al alma. Aquí detrás de cada diagnóstico hay un ser lleno de potencial que merece ser celebrado. Nuestra estrategia ha sido ser nosotros, ser lo que fuimos siendo padres de David y presentarnos ante los demás padres como esos seres en los que pueden confiar plenamente, teniendo en cuenta que nosotros también vivimos esa misma situación y que entendemos perfectamente lo que ellos están viviendo. Entonces no va a ser extraño para nosotros cualquier cosa que podamos escuchar, cualquier cosa que ellos puedan vivir, porque es nuestra misma historia de vida. Entonces nos presentamos como esas personas que podemos apoyarlos y acompañarlos en ese proceso que ya nosotros vivimos. En cada acción, en cada jornada, en cada sonrisa que logran, late el recuerdo de David, un niño que, aunque ya no está físicamente, sigue guiando cada paso de este camino lleno de propósito. Y ahorita conoceremos un poco de esa labor que hace la Fundación Tras los Pasos de David, donde muchas familias han sido parte de ese sueño, pero también de tu testimonio de vida. ¿De qué se trata? Aquí está, veamos la nota.
En una pequeña sala de alguna casa de Manizales se reúnen unas madres que llevan risas y amor sin medida. Aunque sus historias son diferentes, comparten el mismo propósito: ofrecerle a sus hijos con discapacidad una vida digna y feliz. Juliet y Victoria hacen parte de la Fundación Tras los Pasos de David, una organización que se ha convertido en un refugio, una escuela de vida y un motor de esperanza para familias que enfrentan la discapacidad. Tras los Pasos de David ha sido eso. Julie siempre me ha dicho de que todo es un día a la vez. Entonces para mí eso significa que yo voy todos los días tras un paso que tengo que, ¿cómo le digo? O sea, todos los días es un día diferente y todos los días tengo que luchar diferente y todos los días me tengo por mi hija a ser diferente. Todos los días es eso. Por eso el nombre, pues, Tras los Pasos de David representa eso, los pasos de las familias que todos los días tenemos que hacerlo. La Fundación, a través de su trabajo incansable, ha logrado que niños con discapacidad tengan acceso a servicios que potencian su desarrollo y que sus familias se sientan acompañadas en el proceso. Más allá como de ese apoyo económico que uno muchas veces pensaría que las fundaciones son más como para un apoyo económico, es más un apoyo moral, un apoyo emocional, que si uno tiene una emergencia con algo, un tema físico de los hijos, ahí está ella, si tiene alguna duda, ahí están, si mis hijas han estado enfermas, entonces venga, yo le ayudo, o falta un medicamento, entonces venga que yo conozco a alguien. Es decir, ha sido un apoyo completamente integral. La Fundación Tras los Pasos de David continúa trabajando en el acceso a servicios y la construcción de comunidad, acompañando a múltiples familias, demostrando que ningún paso es pequeño cuando se camina con amor. Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa de Los Más Capaces. Y ahora vamos con una sección que se llama ¿Sabía qué?, donde hablaremos el papel de las fundaciones y cuál es su función. Aquí les tenemos esta información para todos ustedes. ¿Sabías que una fundación es una organización sin fines de lucro creada para cumplir un fin social, educativo, cultural o humanitario? Las fundaciones nacen a partir de la voluntad de una o varias personas, naturales o jurídicas, que donan bienes, dinero o recursos para desarrollar actividades que beneficien a la sociedad. A diferencia de las empresas, su objetivo no es generar ganancias, sino contribuir al bienestar común. La función principal de una fundación es gestionar y ejecutar proyectos o programas que respondan a una causa específica, como la educación, la salud, el medio ambiente, el arte o la asistencia social. También pueden apoyar a otras organizaciones o comunidades que necesitan ayuda para alcanzar sus propios objetivos. Gracias a su compromiso social, muchas fundaciones se convierten en un puente entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan apoyo. Bueno, queridos televidentes, y seguimos aquí en Los Más Capaces, y a esta hora tenemos dos invitados muy especiales que hoy nos acompañan en nuestro programa, y estamos hablando de Andrés Hoyos Caicedo y también Juliana Arbeláez Cárdenas. Ellos son los padres de David y tienen un proyecto muy bonito que se llama la Fundación Tras los Pasos de David. Y saludo. Empezamos por las mujeres. Juliana, bienvenida a mi programa de Los Más Capaces. Muchas gracias, Jairito. Muchas gracias por la invitación. A todos nuestros televidentes, mil gracias por estarnos viendo. Sabemos que les va a encantar y sabemos que queremos mover ese corazoncito para que todos nos unamos en pro de estas personitas que tanto nos necesitan y que a veces son tan invisibles para nuestra sociedad. Andrea, bienvenida a mi programa. Jairito, muchas gracias por la invitación y la verdad muy contento de estar en este espacio, Los Más Capaces. Televisión distinta, programas distintos, inclusivos, que es lo que le hace falta a este tipo de televisión que hoy en día vemos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y entramos en materia y la pregunta va para los dos. ¿Cómo describirían
a David en pocas palabras? Bueno, realmente David fue el ser que cambió completamente nuestras vidas. Ese chiquito llegó a nuestra vida a mostrarnos lo que realmente es valioso y a mostrarnos que tenemos un día a la vez, de que hoy nuestra vida es de una manera y en unas cuantas horas, en unos pocos minutos, nuestra vida puede cambiar por completo, que así fue como sucedió en nuestras vidas, ¿cierto? Pero nos transformó por completo y nos ha hecho ser mejores personas a través de todo lo que pudimos vivir durante su vida aquí en la tierra con nosotros. Andrés. Bueno, Jairito, son muchas sensaciones las que pueden venir a mi mente, pero creo que es el ser que me ayudó a mejorar, ese ser que vino, a pesar de ser tan pequeño y haber durado tan poquito en esta tierra, cumplió su propósito y me enseñó a mí lo que era el amor, la bondad, bueno, y un poco de características que se supone que todos los seres debemos tener, pero que no todos los desarrollamos. Entonces, básicamente es eso. O sea, sensaciones todas las que quiera, Jairito, muchísimas, ¿cierto? Desde el amor, desde muchas perspectivas, pero básicamente eso sería como David. Y ahí renace esos recuerdos maravillosos de David, quienes lo pudieron conocer. Y yo creo de que David, cuando estaba aquí en nuestra tierra, irradió luz, amor, y así sucesivamente, como ustedes lo comentan. Así es, Jairito. Ese niño vino a voltearnos el mundo de verdad, literalmente, a enseñarnos, y digamos que lo hablábamos con mi esposa, es cómo nosotros como seres humanos a veces somos tan egoístas y vivimos es que yo esté bien, yo esté bien. Cuando pasó el suceso de David, que partió para el cielo, nosotros dijimos, ¿qué hay para hacer por David? O sea, para que ese legado, todas esas enseñanzas que David nos dejó, pues nosotros pudiéramos invertir nuestro tiempo y darle algo, digamos que a la sociedad, para que el legado, el nombre de nuestro hijito pudiera continuar. Realmente David vino a prepararnos ese camino para poder ser apoyo para muchas familias que viven situaciones similares a la que nosotros vivimos y para entender que no estamos solos, que esto es una vida llena de amor para dar y muchos nos lo guardamos, pero que Dios nos dispuso a nosotros para que esas familias de alguna manera sintieran que están acompañados en medio de la situación difícil que se vive. Usted como madre, ¿cómo fue esa vivencia, ese acompañamiento hacia David en su proceso de salud, en su proceso de vida? Bueno, realmente mi vida cambió 100% con la situación de David. Mi vida pues era normal, yo trabajaba, laboraba normal, pero en el momento en que David se nos enfermó a los 6 días de vida, mi vida dio un giro por completo. O sea, en cuestión de un par de horas nuestra vida estaba cambiando en lo absoluto y tuve que transformar esa vida que llevaba, esa vida que quizás soñaba, la transformé completamente por amor a mi hijo. Mi hijo era un ser que dependía 100% de nosotros. Nosotros éramos sus manos, sus pies, éramos todo para él. Entonces yo creo que el amor de una madre cambia absolutamente todo en la vida por ese ser amado. Entonces, literal, dejé de vivir mi vida para vivir la vida de mi hijo. Cuando uno habla en el tema de la salud y la parte de genética y tiene que ver la meningitis, cuando conocemos la palabra meningitis, que también los científicos, la neuróloga de David habla sobre ese tema. ¿En qué consistió eso? Bueno, realmente, si les soy sincera y les abro mi corazón, cuando yo escuché que mi hijo tenía el diagnóstico de una meningitis, yo sabía que era algo muy grave, pero literal no quise saber a fondo qué era. Nunca busqué qué era, sabía que era algo que podía llevar a mi hijo a la muerte, pero sin embargo fue ese proceso de sanidad mental que yo quise tener en ese momento, de tranquilidad, de no ahondar sobre ese tema. La meningitis es algo bien complejo, que es que las membranitas del cerebro se inflaman, entonces esto fue lo que conllevó a que David tuviera una parálisis cerebral, ¿cierto? Y fue lo que desencadenó que el resto de su cuerpecito, de su vida, fuera transformada a raíz de esa meningitis que le dio a sus 6 días de vida. Y ahí nace la fundación Tras los Pasos de David. Hablemos un poco de esa fundación y cuáles son estas historias que ha marcado dentro de esta fundación y cuánto lleva. Bueno, realmente la Fundación Tras los Pasos de David nace en el momento que nuestro hijo partió al cielo. Fue ese momento en que quisimos darle honor a la vida de nuestro hijo y dejar su legado
llevarlo pues siempre como con el fin de apoyar a esas familias que están viviendo situaciones similares a la que nosotros vivimos, ¿cierto? Fue ese deseo de poder invertir esas enseñanzas que David nos dejó a través de su vida, invertirla en familias que muchas veces nos sentimos solas, ¿cierto? Cuando hay una discapacidad en una familia, normalmente la situación se vuelve un poco difícil y compleja y a menudo no encontramos muchas personas que comprendan nuestra situación, ¿cierto? A veces nuestras propias familias inclusive pueden juzgar la forma en que nosotros nos podemos comportar, pero es el hecho de quizás llevar una situación sobre nosotros que no es fácil, que tener una personita que quizás dependa 100% de nosotros no es algo fácil, pero quisimos que esto que nosotros aprendimos fuera transmitido a muchas familias para que no se sintieran solas, para que fuéramos como esa luz de esperanza, donde una sola persona que a ti te diga en esos momentos de dificultad que esta vida no es tan terrible como a ti te la pintan, con eso uno se ahorra muchísimas lágrimas, muchas situaciones que le tocó vivir. Entonces queremos ser esas personas que estemos siempre a disposición de la comunidad, de las personitas que lo están viviendo o que apenas lo van a empezar a vivir, para que sepan que esto no es tan terrible como lo pintan, es una vida llena de amor, donde sí hay dificultades, donde la vida cambia por completo, pero es un cambio que nos hace crecer como personas y realmente nos muestran lo que es el verdadero sentido de la vida. Y hermano, para culminar, ¿cuál sería ese mensaje a todas esas familias que nos ven a esta hora a través de este espacio de los más capaces, para que no dejen de apagar esa luz que tienen en su corazón, en su alma, en su espíritu? ¿Cuál sería ese mensaje de ustedes como papá de David? Bueno, yo quisiera decirles a esas personas que esto es un camino que se puede transitar, es un camino. Yo esta semana lo hablaba con mi esposa, jocosamente le decía que nosotros podríamos hacer una película con nuestra historia, de un testimonio de la vida real, y yo lo definiría en que es una prueba de fe, ¿sí? Donde nos lleva a través de una dificultad a encontrarnos con nosotros mismos y a buscar esos propósitos que a veces el mundo entero no entiende, pero es ese propósito que nos hace más fuertes, más valientes, que nos hace sacar siempre esa resiliencia, lo mejor de nosotros. Básicamente es eso, Jairito. O sea, son muchas cosas las que podemos decirles, expresarles a las personas, pero decirles que es posible ser feliz con una situación como esta. Todo es cuestión de actitud. Entonces, no importa la situación que estés pasando, porque no solamente es ver sufrir a un ser querido, al hijo, ¿cierto? Verlo enfermo, verlo tan limitado, no solamente eso hace parte del sufrimiento, no. Hay muchas cosas que en el día a día nosotros podemos sentir y nos puede llevar a sentirnos mal, pero es eso, Jairito, es poder nosotros cada día ser mejores y vencer todos esos miedos en base al amor. Básicamente es eso. De antemano, muchas gracias a Juliana Arbeláez Cárdenas, mamá de David, y por supuesto a Andrés Hoyo Caicedo. Muchas gracias. A ti mil gracias, Gracias, Jairito, por la invitación. Durante el programa de Los Más Capaces hemos hablado un poco y ampliado esa información sobre la meningitis. Y ustedes de pronto tienen dudas en sus hogares, aquí se las resolvemos. Veamos. Hoy queremos hablar de una condición que muchas veces pasa desapercibida, pero que puede tener consecuencias profundas. La meningitis, una infección que puede desencadenar complicaciones neurológicas severas, como la parálisis cerebral. Para entender más sobre este tema, hablamos con el médico Carlos Humberto Orozco Telles, quien nos hace un análisis para entender este diagnóstico. Estamos hablando de la inflamación de la capa superficial del cerebro, la meninge. Es muy diferente de la encefalitis, que es la inflamación del parénquima, o sea, del tejido denso del cerebro. Aquí estamos inflamando la capa y esa capita, lógicamente, se inflama, genera una acumulación de líquidos y hace presión sobre el tejido encefálico. A esto se puede llegar por infecciones, una infección derivada del meningococo, del Haemophilus influenza, de diferentes virus e inclusive de hongos.
Es una enfermedad grave, severa. La parálisis cerebral es una condición neurológica que afecta a millones de personas en el mundo. Puede desarrollarse desde el nacimiento o como resultado de una lesión cerebral temprana. Lo que hay que advertir es que a la meningitis se le puede prevenir. Existe la vacuna contra Haemophilus influenza, existe la vacuna contra meningococo, y a los padres de familia en la etapa primaria de la crianza de los niños se les debe instruir para detectar oportunamente cualquier signo de meningitis. En el bebé se encuentran signos como la inflamación de la fontanela o la mollera, como un aumento en el tono que lleva rigidez en el menor, un gran llanto y lógicamente una rigidez. De tal manera que todos tenemos que estar alerta frente a una enfermedad que es prevenible y que en caso de no ser detectada oportunamente puede dejar secuelas catastróficas. Una mirada experta sobre una condición compleja que nos recuerda la importancia de actuar a tiempo, cuidar el desarrollo infantil y visibilizar las capacidades de quienes viven con parálisis cerebral. Esperamos que ustedes en sus hogares haya quedado muy bien claro sobre la meningitis. Y ahora seguiremos hablando un poco de esos testimonios de vida de esas madres que hace parte de ese camino de sus hijos, sin importar la condición, que hace parte de la fundación. Veamos la nota. Marta Lucía Noreña es una madre como pocas. Cada día se despierta con una misión que va más allá de las rutinas cotidianas: cuidar, amar y acompañar a su hijo Brian, quien vive con parálisis cerebral. Brian no puede moverse por sí mismo ni realizar tareas básicas sin ayuda, pero su sonrisa ilumina cada rincón de su hogar. Brian, empezando, que es el motor de uno salir adelante, y yo creo que de todas las mamás y familias que tengamos niños en condiciones especiales y así no especiales, pero más cuando hay un niño especial, es el motor viviente de luchar. Si por un niño normal se lucha, por estos hay que luchar los 3, 4, 5 veces más, el doble día a día. Brian nació aparentemente sano, pero con el tiempo, Marta comenzó a notar diferencias con otros bebés de su edad. De hecho, el niño nació y estuvo hospitalizado 12 días en incubadora, pero nos vinimos a dar cuenta a los 9 meses después de alegar durante todos los 9 meses con los médicos, porque nosotros no veíamos el progreso evolutivo de él. Y a raíz de que a los 9 meses fuimos a una consulta y el médico muy negado a hacer los exámenes, pues la mamá le tocó embravecerse, y ahí sí nos hospitalizaron, y al otro día de madrugada nos llevaron a Pereira, y ahí ya empezaron todos los exámenes y todos los procesos, pero fue muy duro asumirlo, pero bendito sea Dios que nos dio la fortaleza y la capacidad de entender que nos tocó a nosotros y había que luchar para salir adelante. No ha sido un camino fácil, sin embargo, Marta encuentra en los pequeños logros una mirada, una reacción o una conexión, porque aunque Brian no hable bien ni camine, se comunica en un lenguaje que trasciende las palabras. Detrás de cada niño con alguna discapacidad hay una madre que lucha incansablemente para regalarle una vida digna, feliz y llena de amor. Por eso, Marta nos deja el siguiente mensaje. Hacerle un llamado al gremio empresarial de la ciudad de Manizales y también de toda Colombia para que apoyen las fundaciones que tienen niños con esta condición, y más la fundación que está empezando tras los pasos de David, porque de verdad el apoyo, el valor humano que hay allí es incalculable y requerimos mucho del apoyo empresarial. Bueno, queridos televidentes, lo bueno no dura, pero recuerde que tenemos una cita todos los miércoles de 8 a 8:30 de la mañana y con repetición todos los domingos de 8 a 8:30 de la mañana. Pero recuerde que ni en su casa tiene usted una familia, un hijo, un amigo, un vecino que tenga algún tipo de discapacidad, que quiera compartirnos su historia de vida. No olvide escribirnos a través de las redes sociales del canal Telecafé, y ahí está la invitación. Este es un programa de puertas abiertas para todos ustedes, y aquí yo me despido, pero los invito a todos ustedes
para que sigan en sintonía con la programación que tiene Canal Telecafé, un canal incluyente y es expresión de lo nuestro. Un abrazo y que Dios los bendiga. Chao, chao. Clasificados